Qué lindo. Gracias, chicos. En el mes de agosto estuvimos, parte de mi familia y yo, en Italia. Y cuando iba para Italia pensé que mi italiano no era muy adecuado. Intenté aprender italiano y solo llegué a unas 12 o 15 palabras y lo dejé. El repertorio era muy breve. Pizza, spaghetti, mozzarella, cannellone, ravioli, lasagna y cappuccino. Y buonasera. Y allí vi que los italianos me enseñaron una palabra, más bien 2 palabritas. Primer día me enseñaron a decir ok. Pensaba yo que eso era de otro país, pero se dice mucho allá en Italia. Muy bien, veo que aquí le gusta el fútbol a la gente. Allá en España pues también nos gusta, y particularmente los que hemos vivido en Barcelona y hemos ido a ver jugar al mejor equipo del mundo, pues nos hace bien. He ido varias veces, no el domingo, nunca he ido un domingo, siempre he ido o entre semana, cuando ha habido un partido así más o menos bueno, o quizá el sábado. Pero bien sabéis que hay una gran pugna allá en España entre Barcelona y Madrid, no solo en el área de fútbol, sino también en otras cuestiones culturales, sociales, etcétera. Y a veces los catalanes y los madrileños no se llevan muy bien. Entonces me contaron que una vez un catalán y un madrileño se encontraron en un tren y comenzaron a conversar. Y el madrileño hablaba de las cosas lindas que hay en Madrid, y el catalán pues hablaba de las cosas lindas que hay en Barcelona. Y uno quería superar al otro. Y por fin el madrileño le dice al catalán: mira, en Madrid tenemos el mejor cirujano del mundo. Fíjate que mi tía tuvo un accidente y perdió un ojo. Y salimos corriendo con ella a la oficina de este cirujano. Y él buscó allí en un escaparate que tenía unas botellas de esas de Coca-Cola, le cortó la parte de abajo de la botella, buscó un mortero, hizo un polvo ahí con eso y le puso a mi tía en el ojo, y la mujer ve perfectamente. Y le dice el catalán: tú no sabes nada, eso no es nada. Mira que mi tío es carpintero y estaba en el taller trabajando con su sierra y se descuidó y se cortó 3 dedos. Y salimos corriendo con mi tío a este cirujano que tenemos allí en Barcelona, y este cirujano fue corriendo allí cerquita, vio un potrero y se encontró una vaca, le cortó 3 ubres a la vaca y le puso a mi tío ahí. Y ahora el hombre, cada vez que quiere tomar café con leche, todo lo que hace es meter los dedos en la taza.
El madrileño le dice: oye, eso habría que verlo. El catalán le contesta: sí, con el ojo de tu tía. Así somos por allá. Hablaba de Italia y de la linda experiencia que tuvimos en el mes de agosto, porque fui a un campamento de jóvenes, campamento juvenil, y para mi sorpresa había 225 jóvenes en aquel campamento. Eso para vosotros aquí no es nada, pero allá en Europa es bastante. Y allí pasamos un tiempo tremendo, 10 días, estudiando la palabra de Dios, y un día salimos al pueblo más cercano allí, pueblo muy antiguo de la Edad Media. Era un sábado, había mucha gente, y aquellos jóvenes comenzaron a cantar por todas las calles de aquel pueblo, en la plaza, en el mercado, donde quiera que había personas, repartiendo literatura y dando testimonio de su fe en Cristo. ¡Qué gran bendición! Ver que jóvenes de 17 años, 18, 20, hasta 25 años, tenían ese fervor, ese deseo grande de proclamar el Evangelio. Hay muchos jóvenes que no lo hacen, algunos como que les da vergüenza hacerlo, pero yo exhorto siempre a mis jóvenes, a los de nuestra congregación allí en Vigo y a los de otros sitios donde voy, y a vosotros, a nunca sentir vergüenza de hablar de Jesucristo y de proclamar su santo Evangelio. Hace muchos años, en el año 1955, 5 misioneros norteamericanos fueron asesinados por una tribu en las selvas del Amazonas, en el Ecuador. Aquellos 5 jóvenes, de los 5, 3 eran miembros de nuestras asambleas de hermanos libres. Eran jóvenes brillantes. Recién habían terminado la universidad con notas excelentes. Algunos de ellos pudo haber sido profesor en cualquier universidad en aquellos tiempos, pero sintieron en su corazón que Dios les llamaba a la obra misionera. Y se fueron a esa tribu llamada los Aucas, una tribu que no había sido alcanzada todavía por la civilización. Y allí estuvieron intentando llevarles el Evangelio. Hicieron contacto con los miembros de aquella tribu, y cuando pensaban que ya habían conseguido su amistad, desembarcaron, tenían una avioneta, aterrizaron allí en las márgenes de un río, procuraron acercarse a aquellos indígenas, pero fueron sorprendidos por ellos, fueron atacados con flechas y con otros instrumentos, y los 5 murieron. Uno de ellos, llamado Jim Elliot, en un sermón que predicó, dijo unas palabras que se han hecho famosas por todo el mundo, tanto en el idioma inglés
en que las pronunció como en nuestro idioma castellano. Dijo algo así Jim Elliot: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y es así, es así. Aquel que da su vida a Cristo, aquel que da su vida a Dios, aquel que se rinde de verdad a Dios y sirve al Señor, no es tonto. Y yo quiero desafiar a todos los jóvenes aquí a que hagan eso, a que entreguen su vida de verdad al Señor. Que no solo lo cantemos, que no solo lo cantemos. Alguien ha dicho que los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Le decimos al Señor cuánto te amo, pero no lo demostramos. Le decimos al Señor te adoro, pero no lo adoramos. Señor, quiero servirte, pero no lo servimos. Solo lo decimos cuando lo cantamos. Pero en la vida práctica no lo llevamos, no lo ejecutamos. Es importante que entendamos eso. Y es importante que sepamos que si dedicamos nuestra vida a Dios, que si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, nunca vamos a ser defraudados. Os lo digo públicamente delante de Dios y delante de los que me conocen. Llevo 30 y algo de años sirviendo al Señor a todo tiempo, en el campo misionero. Nunca me ha faltado absolutamente nada. El Señor lo ha suplido todo. En los momentos difíciles, en los momentos críticos, ahí ha estado el Señor. Para mí y para mi familia. Muchos de vosotros habéis nacido en un hogar cristiano, evangélico. Yo no nací en un hogar cristiano evangélico. Nací en una familia católica, piadosa, pero católica. En la casa se decían las oraciones que generalmente uno aprende en la catequesis: el Padre Nuestro, el Credo de los Apóstoles y otras cosas. Pero cuando crecí, ya era un adolescente, comencé a tener una tremenda inquietud en mi corazón, porque no sabía cómo podía tener una relación correcta con Dios. ¿Cómo acercarme a Dios? ¿Cómo poder relacionarme a Dios correctamente? Hasta que un misionero, seguramente enviado por Dios, vino a nuestra zona, a nuestro gran barrio que era de campo, puro campo. No teníamos electricidad ni muchas de las conveniencias que existen hoy en la sociedad. Éramos gente de la tierra, pero aquel hombre explicó en una reunión allí en la casa, en un ambiente de campo, alumbrándonos con unas lámparas, con unos faroles de los que se usaban en aquellos tiempos, poca luz, pero aquel hombre explicó el Evangelio.
El Evangelio es la verdad que nos dice que Dios vino a este mundo, se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros, porque solo Dios puede salvar y solo el hombre puede morir. Y explicó cómo ese Dios, Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero, murió en la cruz. Y con su muerte, con su sacrificio, Él proveyó el perdón de nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda. Él derramó su sangre. Él llevó la carga de nuestra condenación. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ese Dios que murió y que resucitó es el Cristo vivo y glorioso que vive ahora mismo, vive hoy. Y aunque no lo veamos, está aquí en medio nuestro. Y lo único que Él pide es que cualquier persona, hombre o mujer, educado o sin educación, rico o pobre, no importa de dónde venga, ponga su fe y su confianza en Él. Él dijo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Y Él dijo, al que a mí viene, nunca, jamás le echo fuera. Él recibe a los pecadores. Él me recibió a mí, que soy un terrible pecador. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, en esta tarde, por unos minutos, quiero hablar a los jóvenes. ¿Cómo debe vivir en este mundo, ahora mismo? ¿Cómo debe vivir ahora mismo un joven que quiera agradar a Dios en este mundo de tinieblas y de miserias y de crisis en el cual vivimos? Y para ello quiero tomar como ejemplo la vida de un joven que vivió así, en medio de problemas y de dificultades, y en una época terrible de la historia de la humanidad. Me refiero al joven Daniel, al profeta Daniel. Daniel vivió en una época a finales del siglo VII antes de Cristo, principios del siglo VI, cuando en su país había una situación espiritualmente caótica, desde las más altas esferas del gobierno hasta las más bajas, las inferiores, desde los religiosos de su tiempo, los sacerdotes y los maestros, todos se habían corrompido. Reyes, príncipes, sacerdotes, escribas, hombres de negocios, todos se habían corrompido, se habían alejado de Dios, estaban viviendo una vida verdaderamente desastrosa, sumergidos en el pecado, en la miseria, en las tinieblas. Y Daniel vivió en ese tiempo. Y cuando tenía 17 años, quizá la edad de muchos aquí en esta tarde, cuando tenía 17 años
fue llevado cautivo a Babilonia. Un adolescente. Daniel era de la estirpe real. Era uno de los príncipes de aquellos tiempos. Pero Daniel no se contaminó. Y Daniel fue un hombre de convicción. El joven que quiere vivir y agradar a Dios en medio de las situaciones más terribles como las que vivió aquel joven llamado Daniel, tiene que ser, debe ser, necesita ser una persona de convicción. Daniel fue llevado al palacio de Nabucodonosor. Él y 3 de sus íntimos amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y allí se le iba a entrenar por 3 años. Se les iba a culturizar, a contextualizar. Tenía que aprender el idioma de los babilonios, la cultura de los babilonios y conocer la religión de los babilonios, la ciencia de los babilonios. Y cuando fue llevado al palacio, una de las cosas que se les ofreció era que tenía que comer y beber de lo que comía y bebía el rey. Aquello hubiese sido fabuloso, comer la comida del rey y beber la bebida del rey, excepto que antes de comerse aquella comida era ofrecida a los dioses de Babilonia, que sumaban en aquellos tiempos 3.000 deidades. 3.000 dioses paganos, 3.000 ídolos. Y dice la Escritura que Daniel, un jovencito de 17 años, propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Daniel fue un hombre de convicción. ¿Y sabe cómo Dios contestó esa decisión de Daniel? Dice la Escritura que Dios puso a Daniel en gracia delante de aquellas personas frente a las cuales tenía que vivir. A veces nosotros, los seres humanos, pensamos que el camino corto es el mejor, que el camino fácil es el mejor. Muchos jóvenes hacen eso. Van a la universidad, pero no estudian. Van a sus lugares de trabajo, pero no trabajan. Van a las iglesias, pero allí están. No contribuyen en nada. Y piensan que el camino más corto es el camino mejor, el más fácil, donde menos obstáculos haya, donde menos problemas haya. Daniel no fue así. Daniel fue un joven que quiso agradar a Dios. Y lo primero que hizo fue afianzarse en sus convicciones. Mire, Daniel no permitió que las circunstancias que lo rodeaban controlasen su comportamiento. Segunda cosa que hizo Daniel. Daniel fue un hombre de abnegación. Daniel se entregó a la tarea. Dice la Escritura que a él y a sus 3 compañeros Dios les dio conocimiento e inteligencia
en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel fue un hombre abnegado, es decir, renunció a la vagancia, a la vida fácil, se dedicó por completo a la preparación y al estudio, no perdió tiempo en cosas superfluas. Y el joven que quiere agradar a Dios, que anhela, que desea de verdad agradar a Dios, hace eso. Se dedica con abnegación, con todas sus fuerzas, con toda su alma, de todo su corazón, a agradar a Dios en aquello para lo cual Dios le llama. Daniel era un hombre de convicción, un hombre de abnegación, pero también era un hombre de oración. En un momento difícil, cuando el rey había mandado a matar a todos los sabios de Babilonia, porque no querían darle la respuesta que él quería acerca de un sueño, sueños que había tenido. Daniel se enteró de aquello e hizo algo muy significativo. Daniel fue a su casa. Daniel hizo saber el asunto a sus 3 amigos, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquellos 4 hombres cayeron de rodillas y se pusieron a orar. Daniel fue a la casa y buscó a sus 3 amigos, Ananías, Misael, Azarías, o sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. Hay algo interesante ahí, mire. Daniel era un hombre también de equipo. Daniel no era un solitario. En aquel momento crítico y difícil, él no quiso enfrentarse a la cuestión él solo. Buscó a sus 3 amigos. Daniel fue un hombre de equipo. Observe que buscó a sus compañeros para que se uniesen con él. Ahora, es importante que formemos equipo. Jesucristo lo hizo. Él vino y cuando comenzó su ministerio en la tierra, llamó a hombres, a un total de 12 de ellos, para que formasen un equipo, el equipo de los que iban a proclamar el evangelio del reino. El apóstol Pablo, cuando comenzó su viaje misionero, tampoco quiso ir solo. Él seleccionó a un hombre llamado Silas y luego añadió a otro llamado Timoteo y luego añadió a otro llamado Lucas y luego añadió a otro llamado Epafrodito y luego añadió a otro llamado Tito, y Pablo formó todo un equipo, porque así se trabaja mejor, así se reparte la responsabilidad mejor. Pero hay algo más en la vida de Daniel. No solo fue un hombre de convicción y de abnegación y de oración. Daniel fue un joven de profunda sensibilidad espiritual. De profunda sensibilidad espiritual. Hubo un momento bastante crítico cuando
Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, llenó su corazón de orgullo y de vanidad, y Dios le dijo que el juicio divino vendría sobre él y que se iba a comportar por un tiempo como si fuese un animal. Iba a vivir a la intemperie. El rocío del campo iba a caer sobre él. Su cabello iba a crecer como las plumas de un águila. Sus uñas iban a crecer también como las garras de un águila. Y Daniel tuvo la responsabilidad de hablarle a aquel hombre. Dice la Escritura, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos le turbaban. Cuando Daniel supo lo que Dios iba a hacer con el rey Nabucodonosor, a pesar de que Nabucodonosor era un pagano, era un incrédulo, humanamente hablando, era el jefe de Daniel. Y Daniel sintió tristeza, sintió una tremenda compasión, porque Daniel tenía un corazón sensible espiritualmente. Y Daniel habló al rey con mucha tristeza y le dijo, tú mismo eres, oh rey, que creciste. El árbol aquel que Nabucodonosor había visto en su sueño lo representaba a él mismo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, que creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y Daniel le dice lo que Dios iba a hacer con él. Y fijaos el tremendo valor de Daniel. Está frente a frente al hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. Posiblemente el más grande de todos los monarcas que el mundo ha conocido. Nabucodonosor, rey de Babilonia, que reinó por 43 años. Escuchen lo que Daniel le dijo a aquel hombre. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. ¿Sabe lo que Daniel le está diciendo a aquel rey? Encumbrado y majestuoso. Daniel le está diciendo a ese rey, reconoce que eres pecador. Y no solo reconoce que eres pecador, sino arrepiéntete de tus pecados. Esa es la valentía que Dios espera de todo joven que desea agradar a Dios. Muchos de vosotros, estudiantes, quizá en la Facultad de Medicina, vais a hablar con vuestros profesores y podéis con toda cortesía y humildad decirle lo mismo, que son pecadores y que necesitan arrepentirse de sus pecados. O en la Facultad de Derecho, o en la Facultad de Ingeniería, o de Arquitectura, o de Pedagogía, o de Filología, o de cualquier otra rama del saber. Es importante tener el valor y la capacidad para presentar el Evangelio de la gracia de Dios a cualquier persona. Y no solo a esas personas que ocupan una alta posición, sino también a los más humildes de la tierra, a esos que andan por la calle, a esos que trabajan en los restaurantes y en las cafeterías, a esos que recogen la basura de las calles, a todos los niveles, que seamos capaces de presentarle
el Evangelio de Cristo. Daniel era también un hombre de oración. En su vida llegó un momento cuando los años ya habían pasado. Él comenzó en Babilonia cuando era un adolescente, 17 años. Pero siguió adelante, estuvo allí 70 años. 70 años sirviendo. Sirvió bajo Nabucodonosor. Sirvió durante los hijos de Nabucodonosor, que no reinaron por mucho tiempo. Sirvió durante el reinado de Nabónido y otro rey perverso llamado Belsasar. Y luego sirvió en los tiempos de los medos y persas, en los tiempos de Ciro el Grande y de Darío el Medo. Durante 70 años, en diferentes circunstancias, Daniel estuvo sirviendo a Dios. Y cuando ya era un anciano, en tiempos del rey Darío el Medo, unos hombres perversos quisieron perjudicar a Daniel. Y lo acusaron delante del rey de ser infiel a su responsabilidad. Dice la Escritura: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Escuche por qué. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los hombres perversos querían destruir a Daniel, querían hacerle daño a Daniel y comenzaron a vigilarlo, a ver si Daniel hacía algo indebido en su trabajo, a ver si engañaba, a ver si llegaba tarde a su oficina. Pero Daniel era el primero en llegar. A ver si trabajaba durante el día. Y Daniel estaba siempre ocupado en su labor. Lo vigilaron a ver si se marchaba antes de tiempo a su casa. Pero observaron que Daniel se quedaba más allá del tiempo, más allá de la responsabilidad. No pudieron encontrar falta en él. No robaba, no engañaba, no mentía, no extorsionaba, no ofendía, no era descortés con nadie, no usaba palabras bruscas. No había manera de sorprender a Daniel. Entonces dijeron: todavía nos queda un recurso. Y comenzaron a vigilar a Daniel en cuanto a su fe. Y le tendieron una trampa al rey Darío. Le dijeron: rey, te vamos a hacer Dios por un mes. Durante un mes tú vas a ser Dios. Nadie, ningún ciudadano del reino podrá pedir algo si no es a ti. Ningún ciudadano del reino podrá elevar una oración si no es a ti. Esa era la trampa. Y vigilaron a Daniel. Y Daniel oraba con su rostro proyectado hacia Jerusalén 3 veces al día. Y aquellos malvados hombres sorprendieron a Daniel orando y lo acusaron delante del rey, quien se dio cuenta de la trampa, pero ya era tarde, porque él había firmado el edicto y las leyes de los medos y persas no se pueden echar atrás. Y Daniel fue echado en el foso de los leones. No sé si sería mejor decir que Daniel fue echado en el foso de los leones o
pero los leones fueron echados en el foso de Daniel, porque allí fue a parar Daniel. Y los leones, que por lo general tienen hambre, perdieron el apetito. No querían comer. Y yo no sé si es cierto, lo he visto en algunos cuadros, cuando Daniel está orando, los leones están mirando a Daniel como si ellos quisiesen orar también. Y Daniel pasó toda la noche allí en aquel foso, hasta que al día siguiente el rey Darío fue y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿estás ahí? ¿Tu Dios te ha podido salvar? ¿Tu Dios te ha podido librar? Y Daniel contestó: sí, rey Darío, aquí estoy. Mi Dios me ha salvado, porque delante de Él no he hecho nada malo, ni delante de tus ojos tampoco. Daniel prefirió sufrir la muerte antes que claudicar de su fe. Hombre de convicción, hombre de abnegación, hombre de oración, hombre de sensibilidad espiritual, joven valiente y hombre de una profunda, tremendamente profunda reverencia hacia Dios y respeto hacia las autoridades. Finalmente, el joven que quiere agradar a Dios en cualquier tiempo, pero particularmente en las circunstancias difíciles de la vida, en medio de los problemas y de las dificultades, es aquel que busca la presencia de Dios y busca en la palabra de Dios la respuesta. Daniel, que sabía que había vivido 70 años en Babilonia, supo que el cautiverio estaba a punto de terminar, porque él creía en un Dios fiel y cumplidor de todas sus promesas. Y dice la Escritura allí en el capítulo 9 que Daniel comenzó a escudriñar los libros y abrió el libro del profeta Jeremías. Daniel creía en la absoluta autoridad de la palabra de Dios. Creía en la inerrancia de la palabra de Dios, en la infalibilidad de la palabra de Dios. Hombre fiel. Y también Daniel creía en la necesidad de identificarse con su pueblo. Y lo primero que Daniel hizo fue confesar los pecados de la nación de Israel como si fuesen sus propios pecados. Los confesó. Los confesó. Y le pidió a Dios misericordia. Una de las cosas que he observado en los pocos días que he tenido el privilegio de vivir en este lindo país es ver la cantidad de jóvenes cristianos, la cantidad de jóvenes que hay en las iglesias. He observado que hay una mayoría de jóvenes en las congregaciones. Pero también he observado en estos breves días que hay muchos paraguayos y muchos ciudadanos compatriotas vuestros que viven aquí en esta ciudad de Asunción, que nunca han oído el Evangelio.
No han oído el Evangelio. Lo he constatado durante estos días. He hablado con muchas personas. Bueno, con unas cuantas personas. Y he hablado de Cristo, del Evangelio, de la salvación. Y con todas estas personas que he hablado, con todos ellos, ninguno había oído el Evangelio, el plan de salvación. De manera que mi desafío a todos vosotros aquí, jóvenes, nacidos de nuevo por la gracia de Dios, que habéis recibido el regalo de la salvación, tenéis la responsabilidad de compartir ese evangelio con vuestros paisanos, con vuestros compatriotas aquí, y ser como Daniel. Hombres y mujeres de convicción, jóvenes de convicción, jóvenes espiritualmente sensibles, jóvenes valientes, que sin temor proclaman el Evangelio de Cristo, y jóvenes que creen la palabra de Dios y creen en el Dios de la palabra. Así es como podemos agradar a Dios en estos tiempos difíciles en los que nos ha tocado vivir. Yo quiero hacer una cosa para terminar. Esto no lo hago, es más, casi nunca lo hago, pero lo voy a hacer en esta tarde. Voy a orar ahora y voy a pedir que todos, jóvenes y adultos aquí, que oren conmigo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Y voy a pedir que si hay algún joven aquí, en este precioso grupo, que quiere con toda sinceridad, con toda honestidad, decirle a Dios: Dios, te ruego que tomes mi vida y que tú me uses para tu gloria, conforme a tu voluntad, en estos tiempos difíciles en los que la humanidad vive. Lo que tú quieras hacer con mi vida, donde quieras guiarme, donde quieras llevarme, te pido, oh Dios, que tú me guíes. Rindo mi vida delante de ti. Si hubiese alguien que quiere hacerlo delante de Dios con toda sinceridad y honestidad, solo para agradar a Dios, no a este predicador ni a ningún anciano pastor aquí, alguien que le diga a Dios: toma mi vida, la rindo, la entrego en tus manos. Yo quiero orar por ti. Te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás, rápidamente, porque no voy a esperar. Si veo un joven aquí y veo una jovencita allí, otra allá, otro por aquí. ¿Alguien más que le dice al Señor? Allá le veo, allá detrás. ¿Alguien más? Por aquí veo algunos, a mi izquierda. ¿Alguien más que le dice al Señor: pongo mi vida en tus manos para que tú hagas tu voluntad en mí, donde tú quieras mandarme, lo que tú quieras hacer con mi vida? Tú me vas a preparar y me vas a ayudar a prepararme para que yo pueda servirte. ¿Alguno más antes de orar? ¿Bien? ¿Bien? ¿De otros?
Mientras haya alguien que quiera hacerlo, yo espero un segundito. No estoy aquí rogándole a nadie que lo haga. Estoy solo poniendo esta cuestión delante de Dios y delante de ti. Gracias, señorita, allí detrás. ¿Alguien más? Muy bien, quiero orar ahora. Y si alguno de vosotros quiere hablar conmigo después, con el hermano Williams o con algunos de los hermanos que administran estas conferencias, no deje de hacerlo. Con mucho gusto me gustaría hablar con cualquiera que esté genuinamente interesado en servir al Señor, en prepararse para servir al Señor, en hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, tú eres el Dios del universo, el Dios soberano, el Dios de Abraham, el Dios de milagros, el Dios de Isaac, el Dios que perdonas los pecados, el Dios de Jacob. Tú eres el Dios de toda gracia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, por la fe en Cristo. Señor, quiero suplicarte por esta preciosa nación de Paraguay. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a esta nación, que tú bendigas a sus gobernantes, sus autoridades, sus jueces, todos aquellos que están en autoridad. Y ahora, Señor, quiero pedirte por estos jóvenes que en esta tarde públicamente expresan que quieren servirte y que ponen sus vidas en tus manos para que tú les guíes, les dirijas y les haga conocer tu voluntad. Te ruego, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de ellos, de cada joven, de cada señorita, de cada hermano, de cada hermana. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Padre, que continúes bendiciéndonos y guiándonos. Y si es tu voluntad, Señor, si está en tus planes, envíanos un avivamiento aquí en este país que alcance a todos los rincones, de un lado al otro del gran río, todas sus culturas, todos sus niveles sociales, que alcance, Señor, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Usa este pueblo, Señor, que haya un verdadero avivamiento que proceda de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. En el nombre y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.